días. En esta presentación abordaremos la diabetes mellitus tipo 2 desde una perspectiva inmunometabólica, enfatizando su base inmunopatológica. La diabetes tipo 2 debe entenderse como una enfermedad inmunometabólica, en la cual existe una interacción constante entre el metabolismo energético y el sistema inmunológico. En condiciones normales, la insulina facilita la entrada de glucosa a la célula. Sin embargo, en este contexto se desarrolla resistencia a la insulina, generando la hiperglucemia. En este proceso está estrechamente relacionada con una inflamación crónica de bajo grado. El paciente presenta poliuria, polidispia y pérdida de peso, manifestaciones típicas de hiperglucemia sostenida. Estas alteraciones reflejan no solo un trastorno metabólico, sino también un desequilibrio sistemático influenciado por la inflamación. Las inflamaciones crónicas afectan las arterias y disminuyen la capacidad de las células para responder a la insulina, generando resistencia a la insulina. Como resultado, la glucosa no puede entrar a las células y se acumula en la sangre. Para compensar, el páncreas aumenta la producción de insulina. Sin embargo, este esfuerzo constante provoca el agotamiento progresivo de las células beta. El proceso inicia en el tejido adiposo, donde la hipertrofia de los adipocitos generan hipoxia, estrés celular y daño celular. El aumento del estrés celular induce la liberación de señales de daño conocidas como DAMPs. Estos patrones moleculares activan receptores del sistema inmunológico innato, desencadenando una respuesta inflamatoria crónica de bajo grado. El tejido adiposo actúa como un órgano inmunológico activo, liberando citocinas proinflamatorias como TNF, A, E, interleuquina 6, que mantienen un estado inflamatorio crónico. Los adipocitos sometidos a estrés liberan mediadores proinflamatorios que reclutan células del sistema inmunológico. Esta infiltración inmune en el tejido adiposo perpetúa un estado de inflamación crónica. Las células dañadas liberan DAMPs, que son reconocidos por receptores como los TLR, activando la inmunidad innata en ausencia de infección. Todo comienza con una señal de alarma. Cuando una célula sufre daño o estrés, libera moléculas conocidas como DAMPs, que actúan como indicadores de peligro. Estas señales son reconocidas por receptores especializados como los TLR, presentes en células del sistema inmunológico innato, especialmente los macrófagos. Esta interacción desencadena una cascada de señalización intracelular que conduce a la activación del macrófago. Una vez activado, el macrófago libera citocinas proinflamatorias y otros mediadores que amplifican la respuesta inmune y reclutan más células al sitio de lesión. En esta imagen les voy a mostrar el proceso de activación del inflamosoma NLRP3, que es un mecanismo del sistema inmunológico encargado de producir inflamación cuando el cuerpo detecta infección o daño celular. Primero, en la membrana de la célula aparecen los receptores TLR, que reconocen bacterias patógenas y otras señales de peligro como el ATP extracelular. Cuando estos receptores se activan, estimulan una proteína llamada factor nuclear kappa beta. El factor nuclear kappa beta entra al núcleo de la célula y activa la transcripción del gen de prointerleucina 1 beta. La prointerleucina 1 beta es una molécula inflamatoria, pero todavía está inactiva. Luego, diferentes estímulos de daño celular activan el complejo NLRP3. Entre estos estímulos están la salida de potasio de la célula, el colesterol, el ADN viral y las especies reactivas de oxígeno. En ese momento se unen tres componentes: el NLRP3, la ASC y la procaspasa 1. La ASC es una proteína adaptadora.
Bueno, y al unirse el NLRP3, la ACC y la procaspasa 1 forman el inflamosoma. Después la procaspasa 1 se convierte en caspasa 1 activa. Esta enzima corta la prointerleucina 1 beta y la transforma en interleucina 1 beta activa. Finalmente, la interleucina 1 beta es liberada fuera de la célula y desencadena la inflamación aguda, causando respuestas como dolor, vasodilatación y llegada de células defensivas al sitio afectado. La imagen muestra el mecanismo de resistencia a la insulina mediado por inflamación crónica en condiciones normales. La insulina se une a su receptor en la membrana celular activando proteínas adaptadoras como los sustratos del receptor de insulina 1 y 2, lo que desencadena la vía de fosfatidilinositol 3 quinasa y la proteína quinasa B y permite la translocación del transportador de glucosa tipo 4 hacia la membrana para facilitar la entrada de glucosa. Sin embargo, en estados de hiperglucemia e hiperlipidemia se liberan citocinas inflamatorias y ácidos grasos saturados que inducen estrés del retículo endoplasmático. Este estrés activa quinasas como la quinasa N terminal de C1 y la quinasa beta del inhibidor del factor nuclear kappa B, las cuales fosforilan al sustrato del receptor de insulina 1 en sitios inhibitorios, alterando su función y bloqueando la señalización de la insulina. Como consecuencia, la vía de fosfatidilinositol 3 quinasa y la proteína quinasa B se ve comprometida y la translocación del transportador de glucosa tipo 4 hacia la membrana disminuye significativamente, reduciendo la entrada de glucosa a la célula. Esto provoca la acumulación de sangre característica de la resistencia a la insulina. Adicionalmente, estas señales activan el factor nuclear kappa B en el núcleo, promoviendo la expresión de genes proinflamatorios y perpetuando un estado inflamatorio crónico. De esta manera se establece un círculo vicioso. Cuando el cuerpo detecta una amenaza como exceso de glucosa o lípidos, el sistema inmunológico entra en acción. Los macrófagos, células clave de defensa, se activan y se polarizan hacia un estado proinflamatorio. En este estado liberan citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la interleucina 1 beta. Estas moléculas actúan como mensajeros de alarma, iniciando una respuesta inflamatoria diseñada para proteger, pero cuando esta activación se vuelve crónica, el efecto cambia. El tejido adiposo deja de ser solo un almacén de energía y se transforma en un entorno inflamatorio. Los macrófagos comienzan a infiltrarse y las propias células grasas entran en estrés, convirtiéndose en blanco del sistema inmune. Dentro de cada célula ocurre una batalla silenciosa. Las señales inflamatorias activan rutas intracelulares clave. Una de ellas es la vía del factor nuclear kappa B, un factor de transcripción que al liberarse de su inhibidor entra al núcleo y activa genes inflamatorios. Al mismo tiempo, la quinasa N terminal de C1 se activa amplificando la señal de alarma y reforzando la respuesta inflamatoria. Amplificando aún más la señal de alarma, ambos factores de transcripción viajan hacia el núcleo, llevando consigo una urgente orden de acción. En el núcleo activan la expresión de genes inflamatorios, iniciando la producción de citocinas, las moléculas mensajeras del sistema inmunológico. Estas citocinas son liberadas al entorno extracelular, donde reclutan y activan más células inmunes, marcando así el inicio y la amplificación de la respuesta inflamatoria. Una respuesta que comenzó como defensa termina convirtiéndose en una enfermedad. Aquí la diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por un estado de hiperglucemia crónica que impacta directamente el sistema vascular. El exceso de glucosa circula generalmente en un ambiente metabólico hostil dentro de los vasos sanguíneos, favoreciendo estrés oxidativo y daño endotelial. Los neutrófilos, principales células de defensa de la inmunidad innata, ven comprometida su función en condiciones normales, migran hacia los patógenos y los eliminan eficazmente. Sin embargo, bajo hiperglucemia, su capacidad de quimiotaxis, fagocitosis y destrucción microbiana se encuentra significativamente disminuida. Los macrófagos también sufren una alteración funcional. Estas células dejan de cumplir un rol reparador y adoptan un perfil proinflamatorio, liberando citocinas que perpetúan el estado inflamatorio en lugar de resolver la infección. Finalmente, el impacto clínico se hace evidente a nivel tisular. La respuesta inmune ineficaz favorece la proliferación bacteriana, incrementando la susceptibilidad a infecciones y deteriorando los procesos de cicatrización. Cuando ocurre una alteración en este sistema, como una fosforilación anormal del sustrato del receptor de insulina tipo 1, la señalización se interrumpe. Esto significa que, aunque la insulina esté presente, la célula no recibe correctamente la señal. Como consecuencia, los transportadores de glucosa tipo 4 no se movilizan hacia la membrana celular y permanecen dentro de la célula. Esto impide la entrada de glucosa, por lo que las células no pueden utilizarla como fuente de energía.
mientras que la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, generando una hiperglucemia. Este fenómeno se conoce como resistencia a la insulina y es un mecanismo clave en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, donde la hormona pierde su eficacia a nivel celular. Además, este proceso se ve agravado por la participación del sistema inmunológico. Ante estímulos persistentes como el exceso de nutrientes, se activan los linfocitos T, que coordinan la respuesta inflamatoria y activan a los macrófagos. Estos macrófagos adoptan un estado proinflamatorio y liberan mediadores que mantienen una inflamación crónica. Aunque inicialmente esta respuesta busca proteger al organismo, cuando se prolonga en el tiempo termina generando daño en los tejidos y empeorando la señalización de la insulina. De esta forma se establece un ciclo en el que la inflamación crónica favorece la resistencia a la insulina y esta, a su vez, contribuye a mantener elevados los niveles de glucosa en sangre, lo que impulsa la progresión de la diabetes mellitus tipo 2. El tejido adiposo actúa como un órgano inmunológico activo, liberando moléculas inflamatorias como TNF-A, interleuquina 6 e interleuquina 1b. Estas citocinas activan tu sistema inmune y mantienen un estado inflamatorio constante. Con el tiempo entra en acción una molécula clave que es la interleuquina 17. Esta actúa como un amplificador, intensificando la inflamación y extendiendo a todo el organismo. Este ambiente inflamatorio interfiere con la acción de la insulina. Las señales inflamatorias bloquean su funcionamiento, provocando resistencia a la insulina. Como resultado, la glucosa no puede entrar a las células y se acumulan en la sangre. Además, la inflamación también afecta al páncreas, dañando las células beta encargadas de producir insulina, lo que agrava aún más la enfermedad. En condiciones de equilibrio, los linfocitos T mantienen la homeostasis inmunológica, proporcionando protección sin inducir daño tisular. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando este equilibrio se rompe? Una señal inmunológica desencadena un cambio funcional significativo en la respuesta adaptativa. Las células T se polarizan hacia perfiles proinflamatorios, principalmente Th1 y Th17. De manera simultánea, las células T reguladoras responsables del control inmunológico disminuyen de forma significativa. Esto conduce a una pérdida de regulación del sistema inmune. Como resultado, la respuesta inmunitaria se descontrola y comienza a dirigirse contra los tejidos sanos. En este contexto, el sistema inmune deja de ser exclusivamente protector y se convierte en un mediador del daño tisular. Los vasos sanguíneos funcionan como conductores esenciales para el transporte de células y nutrientes en condiciones fisiológicas. Sin embargo, ante una infección o lesión tisular, se activa la respuesta inflamatoria. En este contexto, se produce un aumento significativo de la citocina interleucina 17. Esta molécula actúa como una señal de activación, induciendo cambios en el endotelio vascular y preparándolo para la respuesta inmunitaria. El objetivo principal de este proceso son los neutrófilos, células efectoras de la inmunidad innata que son reclutadas hacia el sitio de inflamación a través de una serie de interacciones moleculares coordinadas. Los neutrófilos migran desde el torrente sanguíneo hacia el tejido afectado para eliminar la amenaza. No obstante, cuando esta respuesta es excesiva o se prolonga el tiempo, puede generar daño progresivo en la pared vascular. El sistema inmunológico es un sistema de defensa altamente organizado, que para funcionar de manera efectiva requiere un equilibrio inmunológico preciso. Por un lado, los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas y producen inmunoglobulina G, anticuerpos específicos fundamentales para la neutralización de patógenos. Sin embargo, cuando las células NK, responsables de la citosidad natural, se encuentran en niveles disminuidos, el desbalance comprometerá la eficacia de la respuesta inmunitaria y puede dejar el organismo en una condición de mayor vulnerabilidad. La inflamación crónica constituye una amenaza silenciosa para el organismo, generando daño progresivo en el endotelio vascular. Este proceso induce estrés oxidativo y promueve la activación de la interleucina 17, favoreciendo el desarrollo de complicaciones como retinopatía, nefropatía y aterosclerosis,
que pueden culminar en enfermedad cardiovascular. En este contexto, la inflamación crónica representa el punto inicial de un ciclo patológico. El sistema inmune y el metabolismo no son procesos independientes, sino un sistema integrado que mantiene la homeostasis. Sin embargo, en este estado de inflamación crónica, esta relación se desregula. Las células inmunes, en su intento de defensa, alteran el metabolismo de la glucosa, generando un ciclo de retroalimentación en el que aumenta la inflamación y disminuye la eficiencia energética. Este círculo vicioso es clave en la progresión de múltiples enfermedades crónicas. Por ello, la diabetes mellitus tipo 2 no debe entenderse únicamente como un trastorno de la glucosa, sino como una enfermedad inflamatoria crónica, donde el sistema inmune contribuye a la resistencia de la insulina. Comprender esta perspectiva es fundamental para un manejo más efectivo en el desarrollo de futuras estrategias terapéuticas.